Pedrito, es un gusto tenerte aquí. Estamos echando el chal con Clau. Soy Claudia Camacho y estamos muy contentos de tenerte aquí. Vamos a hablar de un tema muy, la verdad, muy interesante. Espero que se queden con nosotros. Pedro, que se presente. Hola Clau, qué gusto acompañarte, ¿verdad? Siempre encontrarte es un gran placer. Pues yo soy Pedro Ábalos, soy psicoterapeuta gestalt, psicólogo, educador sexual. Tengo algunas especialidades en PNL, constelaciones familiares. Oye, ya me la tengo para tenerlo de amigos. ¿Sí? Hay buenos consejos. Mira, aparte que te ahorita terapia, ya vi que también da consejos sexuales. Bastante interesante. La verdad es que Pedro nos va a estar acompañando en varios programas. Porque la verdad hay muchísimos temas que podemos tratar con él, muy interesantes. El día de hoy, Pedro, pues fíjate que se nos antojó hablar de un tema que a mí se me hace preocupante, muy interesante hoy día, que es las adicciones en los adolescentes. Las adicciones en los adolescentes. Sí. Pero ojo, no crean que adicciones, todo el mundo pensamos luego droga, sexo y rock and roll. Así es. Y sí es parte de, pero creo que ahora hay algo muy interesante que está pasando, que son las adicciones, por ejemplo, al teléfono celular, ¿no? Y que eso ya obviamente empieza a hacer mella en tus actividades diarias, que ya no puedes estar si no tienes el teléfono a un lado o se te olvidó en la casa y paras todo. Así es. Y no importa si no voy a trabajar, pero tengo que regresar por el celular, ¿no? Las redes sociales, los juegos. Los juegos, las series. Las series de televisión, eso es muy importante porque ahorita la verdad, bueno, ¿quién no está picado en una serie de televisión ahorita? O simple sencillamente el uso de los móviles, o sea, hay personas que no pueden salir de su casa si no tienen parece que lo traen con la loca, ¿no? Claro, y si lo olvidan, se angustian y están asustados y se regresan. Sí, te genera una ansiedad espantosa, sí, ¿verdad? Sí. La necesidad de traer el celular. Sí me cuesta de repente mucho trabajo dejar el celular, ¿no? Sí lo uso mucho como herramienta de trabajo, pero llega un punto en el que ya son las 10 de la noche y sigues en el celular y sigues viendo ya qué vas a hacer para mañana y estás dejando preparado todo y es que tengo que revisar que si el calendario, que si el correo, y te das cuenta que ya esas horas ya también no juegues, ¿no? Pero ya de entrada ya te generaste un estrés. Sí, claro. ¿No? Continúas pues con el celular. Continúas trabajando. El cerebro no se apaga, no le dices ya acabamos. Entonces como te entra un mensaje, te entra cualquier cosa del trabajo, te vuelves a enganchar. Oye, y yo te quería preguntar, ¿qué tanto es el celular y qué tanto son más bien las aplicaciones que tienes? Porque digo, el aparato como tal, si lo tienes en la mano o no lo tienes en la mano, pues... O sea, no sirve para nada más que literal hablar por teléfono, que ya casi no lo hacemos. Más bien es... Y me refiero a las aplicaciones en lo que te generan esas aplicaciones. En esa me entró un mensaje a ver si me dicen que tenga bonito día, que me veo muy bien hoy, o me están deseando, o me están bajando la luna y las estrellas, o me están invitando a algún lugar. O te están mandando videos. Exactamente. ¿No? O sea, no me refiero a la aplicación como tal, sino a lo que te genera o el bienestar que te genera el estar recibiendo cosas todo el día. Son las dos cosas. Antiguamente, en los 80s, 90s, no había teléfonos móviles. Estos se empiezan a utilizar mucho a partir de los 90, mediados de los 90. Antes de los 90, nosotros teníamos un teléfono fijo en casa, en la oficina, y entonces no estábamos preocupados si nos llamaban, si no nos llamaban, si los hijos habían ido a la secundaria o no habían ido a la secundaria. Se fueron de pinta, no se fueron. Mi mamá, si yo me salía en la noche y le decía regreso a las 3 de la mañana, confiaba en que yo iba a regresar a las 3 de la mañana. ¿Esperaba sentado en la escalera? Claro. Veía la sombra. ¿En la puerta? Sí. Y si me tardaba un poquito más, yo le hablaba desde un teléfono público, mamá, ya voy, y ella estaba tranquila, ¿no? Este tema de los celulares, a partir que se inventa el teléfono celular, existe un mayor control y una mayor comunicación. Entonces, entre más controlador sea yo, más necesidad tengo de tener dispositivos móviles. Y entonces, muchos papás y muchas mamás les están dando dispositivos móviles a sus hijos desde bien pequeñitos, o sea, 4 o 5 años de edad, porque es una manera de trabajar su ansiedad, su miedo a muchas cosas, de tenerlo ahí, que le marcan. Entretenido. No solamente entretenido, sino se comunican
con él. La otra es que toda la situación actual de las parejas en que están trabajando, ahora trabajan los dos miembros de la pareja, y cuando tienen hijos, entonces ella quiere estar concentrada o él quiere estar concentrado, y es más fácil entonces entrar al niño o a la niña frente a la televisión o darle un dispositivo móvil para que el niño esté entretenido. Eso pierde el contacto emocional con el padre y con la madre y empieza a vincularse con el aparato. Empieza a generar una relación de afecto con el aparato. Para muchos jóvenes millennials es mucho más importante su aparato celular. Ha habido casos de suicidio porque se lo han quitado, que el contacto con amigos, con familia, con papá y con mamá. Y tiene que ver con esto. Si yo desde pequeñito le estoy dando un aparato que es su contacto con el mundo al niño, entonces ese niño aprende a ver el mundo, a vivir el mundo. Una codependencia. Desde el aparato. Oye, ¿y en qué punto, Pedro, está él, ya es una adicción o todavía estás a tiempo de parar el tren? Mira, una adicción tiene un componente siempre compulsivo. La persona que tiene adicción no puede voluntariamente parar ese comportamiento, ¿no? Entonces, la persona sabe que lo tiene que parar porque tiene que ir a la escuela, porque tiene que trabajar, porque quiere ver a sus amigos y simple y sencillamente no para y le empieza a generar problemas de productividad, de relación, de rendimiento, de cualquier cosa. El no parar también implica el que, por ejemplo, estamos ahorita y yo sacara mi celular y empezar a yo revisar en lo que ustedes platican. Claro, es parte de no parar. Tú vas a los restaurantes y ves a las familias y no hablan entre ellos, siempre están con el celular. O si hablan entre ellos es a través de un mensaje de WhatsApp, o sea, es interesante. Pásame la sal. Así, es absurdo, pero es absurdo. Y así es. Y ha llegado al colmo, y ahí puedo decir que en mi persona, que de mi propia casa me mandan mensajes mis hijos. ¿Sí? De un cuarto a otro. O sea, mamá, puedes venir, mamá, tienes esto, mamá, oye, a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te paras y vas y me preguntas? ¿No? La verdad es que en mis tiempos sería de ¡ven acá, huevón! ¡Que no soy tu chacha! ¿No? Sí. Exactamente, sí. Mamá, tráeme el papel, se acabó. Sí, toda. ¡Con el dedo, compadre! Ahora los jóvenes están mostrando adicción, además de a los dispositivos móviles. Adicción a las series de televisión, que además se pueden ver también. ¿Qué tal, Esos de Game of Thrones, síganle. Sí, y de cualquier serie. Y el problema aquí es que la adicción a comportamientos, por ejemplo, el trabajo. Hay una adicción al trabajo. Hay mucha gente que tiene adicción al trabajo. Alcohólicos famosos, ¿no? Sí. Y las adicciones que conocemos comúnmente a las drogas o al uso de sustancias. No es por nada, pero la verdad es que yo he visto ese tema de las mujeres ahora con la cuestión del alcohol, híjole, está rebasado. Está muy cañón las chavas ahora con la tomadera y con la fumadera no se diga. Pero sí me preocupa en el alcohol, O sea, sí se ve más marcado que en los hombres. Mira, yo en mi experiencia como terapeuta, acompañando familias, parejas y personas en general, pues tengo ya 25 años de terapeuta. A mí en realidad me preocupa mucho todo. O sea, estamos en una época muy, muy difícil en términos de que nuestra sociedad es una sociedad insegura. Nosotros nos vivimos muy inseguros los mexicanos en muchos términos. Por un lado, a nivel de violencia, o sea, nos sentimos amenazados. A nivel económico nos sentimos amenazados. Y entonces tenemos que trabajar muy duro. Y esto ha hecho entonces que los vínculos familiares se disuelvan con mucha mayor facilidad. Y además con estas adicciones a los dispositivos móviles y al internet, la familia, y no hablo de la familia tradicional, porque cualquier familia que tenga un buen lazo emocional, íntimo, buena comunicación es suficiente para darle esa sensación al ser humano de que está completo, está pleno y que merece la pena vivir de una manera saludable. El problema también es que nosotros como padres les damos o les proveemos pues de este tipo de tecnología a los hijos, pero también el ejemplo tiene mucho que ver.
O sea, si el papá también es un adicto, la mamá es una adicta a este tipo de aparatos, y no se diga también si es alcohólica o, bueno, no alcohólico pues, porque les gusta tomar, les gusta fumar, y los hijos obviamente van a seguir ese ejemplo. Claro, aunque no necesariamente. Mira, hay muchas situaciones. Por un lado está los valores de la familia, o sea, y los comportamientos que se consideran naturales en una familia. Por ejemplo, si ustedes ven casi todas las películas gringas en la actualidad, en todas las películas gringas nos presentan a uno de los personajes o a varios de los personajes importantes que llegan, ay, vengo estresado y me voy a echar una copita y se sirven su whisky. Sí, claro. Como si lo normal para quitarse el estrés y lo natural es echarte un whisky. Es echarte un whisky. Sí, claro. ¿Verdad? Y la otra que nos están presentando mucho los gringos en las películas es el uso de la marihuana. Ahora todos los personajes están usando marihuana en algún momento y entonces la marihuana es cool. Y ya ni escondidas, ¿no? Ya es así como de con permiso. Es un cigarrito más, o sea, es como si fumaras un cigarro normal. Entonces, digo, presentarnos ciertos comportamientos como naturales, pues entonces, y cools, adecuados, geniales, que me van a dar estatus, integración social. Y el problema, creo que acabas de decir la palabra clave, no es que no lo hagas, si tú te quieres echar tu churro, échatelo, pero que sea porque de veras en ti tiene ese placer, ¿no? No porque estás quedando bien, porque te estás viendo cool, porque y que conozcas el riesgo. Exacto. Porque aunque la marihuana, por ejemplo, de las drogas, la marihuana es de las más ligeritas, más ligeras, ¿no? podemos decir, por así decirlo. En realidad, hay factores hereditarios, genéticos, de formación en la familia que nos pueden predisponer, por ejemplo, a una psicosis. Si hay predisposición. Okay. Si hay predisposición a la psicosis, un cigarro de marihuana puede donar la estructura psíquica y desatar un episodio psicótico y el inicio de una psicosis. Entonces la pregunta es, si no tienes necesidad, o sea, si tú si puedes encontrar una manera de pasártela suave, de relajarte, divertirte, sentir y demás, ¿para qué le pones aditamentos? Claro. Así de fácil. Sí, es correr un riesgo, ¿no? Es como la copita. Una copita te lleva 2 copitas, te lleva 3 puede copitas. llevar Al rato 3 copitas ya no sirven para nada, ya te tienes que chutar el pomo y ahí te vas. Pero podemos decir que hay cierta presión social. Sí. ¿En los chavos? En todo. En todo. En los chavos hay mucha presión social. En general, este asunto de quiero ser grande, ya voy a ser grande, y entonces cómo voy a expresar mi adultez ya. Y entonces cómo expresan la adultez y cómo se ve cool. Me decía una pacientita adolescente que tuve, ¿verdad? Pues es que me veo muy interesante cuando traigo mi cigarro, ¿verdad? Y hasta me ponía la pose, ¿no? Y entonces le digo, déjame, te tomo una foto. Para que veas lo interesante que te ves, ¿verdad? Y entonces le tomé la foto y dice, sí me veo interesante. Le digo, ¿y para qué quieres verte interesante? Ahí el dile va a subir la foto a Facebook o a Instagram. Y entonces de ahí nos fuimos a revisar cómo ella se vivía interesante, precisamente para agradar a su papá. O sea, es una necesidad de reconocimiento. De él, en este caso de ella, de su papá. Ella quería ser interesante para su papá, porque su papá no la veía, no la pelaba. Y entonces, ahora, cuando ella empieza a fumar, el papá se enoja y hace un mega drama. Pero encontró la conexión que ella buscaba, aunque sea negativa. Logró llamar la atención del papá. Y esto habla nada más de la baja autoestima que tienen nuestros niños y adolescentes. Entonces, ¿esa es la base de todas las adicciones? De esa baja autoestima. Esa baja autoestima, esa pobre percepción de mí mismo y esa incapacidad que tengo para definir qué es lo que en realidad quiero y necesito. Entonces, como mi amigo es bien cool y entonces él dice que se siente bien chido acá la mota y que amor y paz y que se te va a olvidar todo. Y entonces de entrada yo sé que no es adecuado fumar marihuana, pero híjole, pero pues ya Perengano, Sultano y Mangana ya están fumando y nada más falto yo. Exacto. Y me miran así como raro.
y me dicen, no te vamos a obligar porque es cada quien, ¿verdad? Todo ese asunto, pero yo quiero pertenecer a este grupo. O sea, no te obligan, pero pues al final estás ahí, como dicen, bueno, no sé si ha pasado, que llegas a una reunión donde ya llevan, y ni siquiera borrachos, llevan unas copitas de más y tú llegas, no sé, del estrés del trabajo y sí te sientes rarísimo. Sí. Como que todos ya relajados, todos ya en la platicada y todo así como totalmente fuera de... Sí, entonces, por mucho que quieras, como que sí dices, ok, ¿qué están tomando? Me voy a echar uno como para igualar, ¿no? Sí, porque una necesidad básica del ser humano, además de la de ser amado, es también pertenecer. Yo necesito pertenecer a un grupo. Para alguien que está muy interesado en el dinero, en el prestigio, y que no le importa cómo obtener ese dinero y prestigio, o sea, en realidad se va a ver muy identificada, por ejemplo, con... Y hasta ideas le van a dar, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, un día yo vi una entrevista en, no sé si en medios sociales, en algún medio audiovisual, y entrevistaron a una mujer que había ido a ver una de estas bandas que se dedican a los narcocorridos, ¿no? Y entonces le preguntaban qué pensaba de esto, y entonces ella decía, pues si uno quiere acceder a ciertas cosas, pues cualquier medio es válido. Y yo me quedé pensando, ¿cuánta gente está desarrollando este pensamiento de que cualquier medio es válido? Imagínate. Nosotros podríamos criticar muchísimo a todo el mundo, pero si no vemos su historia de vida, o sea, sus relaciones familiares, qué medio vivió, cómo están satisfaciendo sus necesidades, primero básicas de alimentación, vivienda, seguridad, y luego las emocionales, de ser amados, de pertenencia, ser respetados, y luego las sociales, de tener una educación, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, si vamos comprendiendo esto, vamos a entender por qué ahora nuestros jóvenes tienen tantos problemas de adicciones. En el tema de las series, pues probablemente pierda la productividad, las relaciones sociales y demás, pero si además lo combina con alguna sustancia, estas sustancias suelen ser costosas. Claro. O sea, algunas... Entonces, dependiendo del nivel que... O te cae a ti el sablazo como papá y de repente, oye, y mi cartera, ¿no? O ¿en qué tiene que hacer el chavo para conseguir dinero? ¿Y qué pasó, verdad? Tú hablabas también un poco de, al término de estas series, llega a tener un duelo. Las series, igual que los juegos, están programados para en base a ciertos principios de neurología, ¿no? Nuestro cerebro tiene una compulsión al cierre, o sea, nosotros como seres humanos necesitamos cerrar para sentirnos satisfechos cualquier procedimiento. Si ahorita algo pasara y tuviéramos que suspender el programa, nosotros nos quedaríamos con una sensación de duelo. ¿verdad? No acabaste. No acabamos, claro. Nos quedamos insatisfechos. Bueno, gracias, nos vemos la próxima. Sería como un coitus interruptus. No llegamos al orgasmo y así como de pronto algo pasó. La serie está diseñada para que el conflicto se resuelva 10 minutos antes de que se termine la serie y se pero te genera otro, sí, claro. Y otro peor, que lo ves más grande, ¿no? Sí, y entonces eso genera que por este mecanismo del cerebro que quiere completar, tú quieras decir, ay, y es que, ¿qué va a pasar? Y entonces la gente está ansiosa, ¿no? Se acabó la temporada ahora de Games of Thrones. Sí, por ejemplo, que te comentaba, estaba platicando con él, le decía, hay personas en el Facebook donde yo veía que decían, por favor, quien vaya a ver no diga nada. Al final, no diga nada por aquí porque yo no voy a tener la oportunidad de verlo. Le digo, Pedro, imagínate el nivel de estrés, de ansiedad de esa persona, porque sí, no va a poder verlo en el momento, y el peligro de que alguien más le pueda decir qué pasó. ¿Y qué pierden? Pierden intimidad con su pareja, pierden intimidad con sus hijos, pierden la posibilidad de salud, de salir a pasear, a caminar, de hacer ejercicio. Ay, sí. Pierden. O sea, literalmente se convierte en una adicción, no te permite hacer tu vida cotidiana. Así es, pierdes muchas cosas, entonces, y genera problemas. Por ejemplo, ¿ustedes han oído de la fidelidad a las series? Las parejas de aguas donde la veas sin mí. ¿A qué raya ver? Esa no me la sabía. Sí, muchas parejas o amigos inician a ver una serie y es nuestra serie. Ay, no, wow. Nuestra serie. Aguas donde, o sea, si tú la ves. Aplíquenle de aquí se ve serie todos los días, estés o no estés, ¿no? Exactamente. Pues que me voy con mis juegos al dominó. Pues tú sabrás. Yo veo mi serie.
Pedro, ahora sí, vamos viendo lo que viene siendo soluciones o prevenciones para este tipo de adicciones. Sí, es importante generar vínculos afectivos, íntimos, profundos, donde nuestros hijos y nuestros familiares sepan que nos preocupamos y nos ocupamos de ellos, ¿verdad? Y este tiene que ser una expresión amorosa, tiene que ser una expresión abierta, honesta. Muchos padres no saben cómo hacer esto, entonces es importante que se acerquen a escuelas de padres, psicoterapeutas, consejeros profesionales. Ahora hay muchos charlatanes, la verdad es que hay mucha gente que entra a un diplomadito de X cosa y ya se considera a sí mismo un especialista. Entonces pregunten. O hasta terapeutas, ¿no? O sea, sí, que ya está más cañón todavía. Sí, es terapia. Sí, la psicoterapia, hay una ley nueva y una ley que se llama usurpación de profesión. Entonces pregunten sobre cuál es la formación de su terapeuta, ¿verdad? Y investiguen un poquito más de qué se trata. Porque hay, pues yo me puedo decir terapeuta holístico. La ciencia no reconoce eso como una profesión, no tiene ningún fundamento científico. Hay que checar cómo andas en tus vínculos, cómo andas en tus necesidades existenciales. Entonces, y empezarlas a satisfacer. Entonces, necesito amigos, pues entonces busco amigos. Y buscar otras opciones, ¿no? El deporte, la lectura, o sea, como que también decirles a los chavos, a ver, hay que también hacer deporte, hay que ponerse a leer, hay que hacer otras cosas, pues. Y crear también una estructura de disciplina, o sea, de horarios, de tiempos, ¿verdad? Claro que no es problema que veas la serie, no es problema que veas la serie. Sí, pero 1 hora al día, no 13 horas del día, ¿no? Y además ya te acostaste a las 4 de la mañana y a las 6 de la mañana. El fin de semana, que es cuando te puedes desvelar, ¿no? Y entonces enseñarle a nuestros hijos, enseñarnos a nosotros que hay tiempos para cada cosa. Y entonces si nosotros queremos realmente hacer cambios sociales que vayan nutriendo el espíritu humano, el afecto humano, necesitamos empezar a ser más cariñosos con nosotros mismos, con mi pareja, con mis hijos. A prestarnos atención, ¿no? Sí. Tanto a nosotros como al prójimo. ¿verdad? La recomendación más grande que nos darías es tal cual, es darnos a nosotros mismos y a los que nos rodean lo que necesitan, no Así lo es. que creemos que necesitan. les Y serviría. entonces hay que preguntarle, ¿verdad? ¿Cómo ¿Sí? estás? ¿Qué necesitas? ¿Verdad? Y escucharle No con adivinar, atención, claro. porque a veces entre tantas cosas que me ocurren no tengo claridad en lo que necesito, ¿verdad? Llegan los pacientes y les pregunto, ¿qué quieres trabajar, verdad? ¿Qué quieres trabajar hoy en tu consulta? Y luego una típica respuesta es, no sé, me siento mal, me siento raro, estoy extraño, no sé qué me pasa. Y muy poca gente tiene la paciencia que tenemos los terapeutas para preguntar, a ver, vamos con calma, ¿verdad? Vamos por partes, como diría ya Esa pregunta del día. Vamos por partes. Entonces, a ver, ¿qué es lo que ahorita en este momento te está causando más emoción, positiva o negativa? Y entonces ya pueden definir. Es que mi papá me regañó, es que mi mamá esto, es que mi marido esto, es que mi hijo al otro, es que en mi trabajo esto. Y entonces vamos concentrándonos en esto. Las emociones son más fuertes en términos de supervivencia y placer que el pensamiento, ¿verdad? Si tú estás enojado con tu pareja, puedes decir estupidez y media. las dices, de hecho, no solo las puedes decir, O sea, las dices, despotricas y las te vale. dices, puntos, y entonces mientras no elabores la emoción y no la escuchas, porque en cuanto te dice, pero mi amor, y ahora me vas a poner peros. El amor se le dio. O sea, el amor, el pero es lo que le ardió, sacar claro. la emoción. sacar la emoción, para dar paso ahora sí a la parte empática, poderme poner en lugar en el otro, poderlo escuchar, poderme atender, ¿no? Les digo yo a mis pacientes y alumnos, los que son de mi generación entienden bien la referencia, a otros pues tendrán que ver la serie. Necesitas sacar tu espada del augurio, ¿verdad? Para ver más allá de lo evidente. O sea, oye, pues
aprovechando esa metáfora que me gustó mucho a mí en particular, que es de mi época, pero hay que ver más allá de lo evidente, pero también hay ayuda, así que por favor, Pedro, Sí, por favor, danos tus datos para que se acerquen contigo. Bueno, se pueden acercar a mí a través de mi WhatsApp, que es el 3310 43 38 47. Si necesitan ayuda, busquen a Pedro, en verdad. Con todo gusto. Sí. Le va a ayudar muchísimo. Bien, entonces, oye, pues muchas gracias, vamos a seguir echando el chal nosotros, pero pues el programa ya tiene que terminar por hoy, pero la verdad es que nos llevamos muchas cosas buenas. Así es, seguiremos teniendo temas muy interesantes para todos ustedes. Así es. Pues, oye, por cierto, también muchas gracias, ven nomás como dejaron a Clau, nuestros amigos del atelier. Qué bárbaro. Eduardo Vázquez, muchísimas gracias por el maquillaje, el peinado, muchísimas gracias, me encantó. Bueno, pues nuestros amigos del atelier, muchísimas gracias por la labor que hicieron con Clau. No hay mucho que arreglarle, pero pues, le echaron la ayudadita también. No, sí, la neta, sí. Pedro, pues la verdad un placer tenerte con nosotros. Con mucho gusto. Un placer Y claro, pues echar el chal como siempre, un gustazo, sí. Mira nomás Aquí cómo nos estamos, atiendes. A la siguiente, con otros postrecitos. Pero bueno, vamos a continuar nosotros echando el chal y nos vemos la próxima. Gracias, hasta luego.